Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar esta noche en este programa. Bueno, pues un programa que vamos a dedicar para hablar de las fosas de Tetelcingo en Morelos. CNN ha hecho un recuento breve sobre esta historia, que es una historia que debe atrapar nuestra atención por muchas razones. La historia empieza a conocerse con mayor claridad a raíz de el hallazgo de una familia de que los restos de una persona, de un joven comerciante, estaban enterrados en una fosa clandestina u oficial, que es parte del debate que se está dando con respecto al tema de Tetelcingo. Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, comerciante y habitante del municipio de Cuautla, Morelos, fue privado de la libertad por un grupo de 7 hombres armados el 24 de mayo de 2014. Unos días después, su cadáver fue hallado en una barranca de la región, de donde fue sacado y llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense del Estado. Sus familiares identificaron plenamente el cuerpo del comerciante a través de sus huellas digitales y una prueba de genética, por lo que lo reclamaron para darle sepultura. Sin embargo, las autoridades de la Fiscalía Estatal pidieron que el cadáver permaneciera en el servicio forense con el fin de continuar con las investigaciones y llevar a cabo el caso en un juzgado. En visitas constantes a la Fiscalía, la madre de Oliver preguntaba a las autoridades sobre el avance de las investigaciones del homicidio de su hijo y sobre cuándo podrían entregarle el cuerpo. Finalmente le contamos, a través de este recuento que hace CNN, el 5 de diciembre de 2014, el subprocurador estatal José Manuel Serrano le informó que en marzo de ese mismo año, el cadáver del joven comerciante había sido enviado a una fosa común. Indignados por este hecho, los familiares de Oliver exigieron la exhumación del cuerpo. Las autoridades mostraron resistencia para hacerlo, pero por presiones de la familia, peritos de la Procuraduría extrajeron el cadáver, descubriendo que en total, junto con el cuerpo del joven, en 2 fosas había 150 cuerpos enterrados. Nos dimos cuenta de todo esto porque para poder exhumar a Oliver, sacaron a todos porque él quedó en la parte de abajo de la fosa, dijo Concepción Hernández, madre del joven comerciante asesinado. Estamos en esta historia que ha dado un giro en estas últimas horas porque se han determinado diligencias para identificar precisamente estos cuerpos en estas fosas y se ha encontrado, se ha tenido el hallazgo del primer cuerpo según las informaciones del gobierno del estado de Morelos. Le hemos llamado al fiscal general del estado de Morelos, a Javier Pérez Durón, para hablar de Tetelcingo y de lo que está pasando con esto. Fiscal, que habríamos de llamar de alguna manera fosas clandestinas o fosas oficiales, o qué cosas son las fosas de Tetelcingo. Buenas noches, Javier, gracias por estar aquí en CNN, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carmen. Bueno, son unas fosas comunes que se encuentran en el panteón, como bien nos dicen, de Tetelcingo, en el municipio de Morelos. Sí, bueno. Fosas, fiscal, ¿fosas clandestinas? ¿Son fosas clandestinas o son fosas oficiales o cómo se les llamará a estos lugares donde están 150 cuerpos, se calcula? Carmen, son 118 cuerpos que estaban en esta fosa común del panteón de Tetelcingo. 118. Ahora sabemos que son 116 cuerpos que se encuentran dentro de esta fosa común del panteón de Tetelcingo, los cuales están referenciados con carpetas de investigación derivados de distintos hechos. Ahora, sí, bueno, como dijimos, fiscal, la historia empezó a conocerse. Le comento que la historia empezó a conocerse públicamente a raíz de lo que pasó con el joven Oliver Wenceslao. De no haber la familia insistido en querer recuperar el cuerpo del joven comerciante, no hubieran sabido que ese cuerpo fue depositado en esa fosa. ¿Habrá pasado lo mismo con el resto?
Carmen, la situación que tuvo, el hecho tan lamentable que tuvo Oliver, que fue depositado en esta fosa, se realizaron las diligencias pertinentes, como ustedes lo refieren, en el año 2014 para realizar la inhumación correspondiente y entregárselos a los familiares para darle cristiana sepultura. Los demás cuerpos que se encuentran en esta fosa son personas que estaban en el servicio médico forense de los años 2010, 2011 y 2012 y que por cuestiones de salud y que no lo reclamaron sus familiares fueron depositados en esta fosa. Un primer cuerpo, fiscal, el que se encontró el día de hoy, ¿están esperando continuar las diligencias mañana muy temprano, tengo entendido? Sí, hoy estuvimos trabajando en el lugar, se ubicó, se estuvo rascando, están a 4 metros de distancia los cuerpos, se estuvo rascando la profundidad y ya se encontró el primer cuerpo. Los peritos, que son los especializados y que están manejando todo este procedimiento, tomaron la determinación de que el día de mañana se seguiría a las 6 de la mañana. Quiero comentarte que está trabajando con nosotros, con Fiscalía, está la Procuraduría General de la República, está la Policía Federal Científica, también nos está acompañando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Víctimas, nacional y estatal. Y tenemos también ahí el acompañamiento de la Universidad del Estado de Morelos. Bueno, pues creo que estamos frente a un asunto del que hemos hablado también con Javier Sicilia, fiscal. Si no tiene inconveniente, me gustaría escuchar a Javier, que está también en la línea telefónica, porque nos gustaría también seguir de cerca lo que pueda decir el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Si le parece, fiscal, entramos con Javier y nos mantenemos en línea con usted. ¿Le parece bien? Claro que sí, con gusto. Javier Sicilia, te saludo con gusto. Buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Bien, Carmen, me da mucho gusto escucharte. ¿Cómo estás? Aquí con este problema. Pues, Javier, con este tema del que hemos conversado contigo, las fosas de Tetelcingo, ¿qué significa esto, Javier? ¿Frente a qué estamos? Pues frente a actos aberrantes, terribles, que pues vuelven a poner el énfasis en esa larga sospecha que tenemos muchos de que el Estado está coludido con el crimen organizado o es de una ineficiencia inaudita, ¿no? Pero lo grave es que ahí están, el fiscal Pérez Duroco dice hay 116, hay un parte de la policía que dice que hay 150, pues vamos a ver quién tiene la razón. Esperemos que sea el fiscal. ¿Cuántos son? Tanto horror, pero bueno, yo no sé cómo se pueden equivocar en una cifra tan pequeña con 32 cuerpos que no aparecen. No sé cómo se les fueron 32 cuerpos cuando uno dice 150 y otro 116. Bueno, pues así está la cosa. Además, lo más perverso del tema, el 28 de marzo de 2012, el día que asesinaron a mi hijo, de los muchachos, tú te recuerdas, el día que nace el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, sí. El día en que el gobernador públicamente decreta por ley y lo hace público, que es el día estatal de la víctima, estaban enterrando esos cuerpos clandestinamente, que mientras no lo supimos, fueron clandestinos, ¿no? Y las condiciones en las que están, la fiscalía misma, los peritos no sabían dónde están los cuerpos, se los pasamos rascando para darnos cuenta de que no estaban ahí, que estaban 4 metros hacia adelante. No tienen ni siquiera una idea de la ubicación, dónde están esos cuerpos. Entonces es realmente gravísimo y realmente pues una actitud cínica, ¿no? Era para que hubiera renuncias. No hemos visto que se llame al fiscal Dorantes, no es el responsable de este asunto, evidentemente no es el fiscal Pérez Duroco, es el fiscal Dorantes, pero el señor está como delegado de la PGR en Durango, debería de estar declarando aquí por esta atrocidad. Bueno, ahí hay una serie de irregularidades y ya hablarán con la madre de Oliver o con la tía de Oliver para ver incluso hasta falsificación de documentos. No estamos ante hechos aberrantes, graves, terribles que no pueden ser. No nos habían dicho que las fosas clandestinas las hacían los criminales, ahora resulta que también son las fiscalías, ¿no? Y tuvimos que hacer un calvario de 6 meses desde noviembre, la familia desde 2012, desde 2014,
pues para llegar a este momento, ¿no? Porque la Fiscalía y el gobierno se negaban a abrirlas, ¿no? Y a que colaborara, como es el derecho de las víctimas, a que colaborara la UAM, que lo habían elegido las víctimas. Tuvo incluso que venir una orden judicial para obligar a la Fiscalía a que la UAM participara. Bueno, estamos ante hechos graves, muy, muy graves, que además con un cinismo y una sociedad lo despachan. A las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana estábamos ya ahí, el fiscal no estaba, llegaron como a las 12, después de estar dilatando el asunto de empezar ya la exhumación de estos cuerpos, y tampoco el secretario de gobierno, ¿no? como si esto portara de una inhumanidad y de un desprecio que espanta, ¿no? Fiscal Javier Pérez Durón, ¿tiene algo que decir respecto a lo que Javier Sicilia está comentando? Entre otras cosas, esto último de haber llegado tantas horas después, ¿qué sucedió y qué dice respecto pues a la existencia misma de estas fosas? ¿Cómo explica la Fiscalía, cómo explica el Estado de Morelos la existencia de estas fosas? Fiscal. Sí, Carlos. Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás, fiscal? Bien, gracias. Quiero comentarles que a mi llegada lo primero que habíamos acordado era transparentar todo este proceso. ¿De dónde se desprende que tenemos 116 cuerpos? Se desprenden de 2 informes periciales que rinde la Coordinación de Servicios Periciales. Y cuando la primera comparecencia que tuve, Carmen y Javier, ahí en el Congreso, se les informó a los diputados de todo este procedimiento que teníamos de las fosas de Tetelcingo, y en el cual también acreditábamos con las declaraciones de estos policías que decían que habían 150 cuerpos, que era falso, ¿no? Que los policías no habían contado los cuerpos, por tal motivo no sabían cuántos cuerpos había. Por eso es que nosotros manifestamos que en estas fosas hay 116 cuerpos. Ahora, por cuanto a la diligencia y el motivo de que yo llegué supuestamente tarde, quiero decirles que es una diligencia de carácter ministerial que le compete a la zona de Cuautla, al fiscal regional de aquella zona, con los ministerios públicos que ya tenía de apoyo. Eso fue lo que se acordó. Quedamos que bueno, su servidor iba a llegar en otro momento, no era necesaria mi presencia para poder iniciar con estos trámites de la exhumación y la reinhumación que se tiene contemplada en el Panteón Jardines del Recuerdo. Tengo que hacer una pausa, fiscal. Le agradezco que esté en este programa. Javier Sicilia, déjenme hacer una pausa y volvemos en un instante. Bueno, regresamos en esta conversación, en este momento con Javier Pérez Durón, fiscal general del Estado de Morelos, y con Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Fiscal, sobre esta parte que le preguntaba hace un momento y que es fundamental, ¿cómo es que se explica la existencia de estas fosas? Porque tal como lo ha dicho Javier Sicilia, estamos en el entendido de que las fosas clandestinas, bueno, que sí, que han sido ampliamente mostradas en diferentes lugares de la República Mexicana, que hay una gran cantidad de este tipo de situaciones criminales. Bueno, uno no acaba de entender cómo puede ver estas fosas bajo una lógica oficial. Son fosas que se explican cómo por parte del gobierno de Morelos, cómo se explica que haya ahí restos humanos, por lo pronto uno que claramente llegó ahí indebidamente, como el de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández. ¿Qué explicación oficial hay al respecto, fiscal? Sí, Carmen, mira, por cuanto al asunto de Oliver, desde luego existen ya los procedimientos administrativos y también la responsabilidad penal de por qué fue depositado Oliver en esta fosa común cuando ya había sido reconocido, como bien lo dices, por su madre. De esto ya existen carpetas de investigación en contra de servidores públicos, y de los demás cuerpos que se encuentran dentro de esta fosa, quiero decirte que que es algo que se utiliza en todas las fiscalías y en todas las procuradurías de todas las entidades de la República, de personas que pierden la vida, puede ser de hechos de tránsito, hechos violentos, no violentos, y que no los reclaman nunca ningún familiar. Son personas que están en el servicio médico forense y que por cuestiones de salud pública se tienen que mandar a estas fosas comunes, que están ahora, esta fosa común que está dentro del Panteón de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, Morelos.
Bueno, fiscal, seguiremos muy de cerca este tema. Vamos a dejar hasta aquí la conversación con usted, si me lo permite, porque vamos también a poder hablar esta noche con Amalia Hernández, que es la tía de Oliver Wenceslao, y queremos escuchar su voz si no tiene inconveniente. Estemos en contacto, fiscal. Le aprecio que me tome la llamada esta noche. Hasta la próxima. Gracias al fiscal general del Estado de Morelos. Y bueno, pues Javier Sicilia en la línea. Estamos por enlazar la llamada con la tía de Oliver Wenceslao, Javier. Pero bueno, al final de cuentas, la explicación que acabas de escuchar, bueno, tiene que ver con que en todos lados hay fosas comunes, esos lugares a donde llegan los restos de las personas no reclamadas. Tendría, Javier, que ser el único caso, el de Oliver Wenceslao, de una persona sí reclamada que llegó a esa fosa, pero ciertamente no sabemos qué va a pasar con las identidades, esperemos que se logren con toda claridad, de 116 cuerpos, que ya no 150, como dijo el fiscal. ¿Qué dices, Javier? Vamos a verlo. Pues vamos a ver si son 116, 150, realmente se enterraron en condiciones ajenas a cualquier protocolo forense y sobre todo a las medidas internacionales. Y no estamos en Bruselas, estamos en México con 30,000 desaparecidos. Se está esperando a que la gente venga a reclamar, no, la obligación del Estado es subir eso a CODIS, a las bases de datos, para cruzar con los ADN de las 30,000 personas que están buscando a sus seres queridos. Entonces tratan esto como si el país estuviera en paz, como si fueran crímenes o como si fueran realidades o muertos de delito común o de tránsito, cuando en realidad no están transparentando nada, Carmen. Ese es el gran problema. Y si ves esa fosa, o sea, la indignidad con la que están enterrados como basura, o sea, ni siquiera supongamos que el fiscal tenga razón, ¿por qué los entierran así? ¿Por qué con ese desprecio? ¿Por qué no saben ni siquiera dónde están ubicadas las fosas? ¿No? Además es un panteón irregular, ¿no? Ahorita van a hacer unas fosas porque estuvimos presionando, ahí están ya dignas, pero tuvimos que llegar y tuvo que suceder lo que le sucedió a Oliver y a su familia para llegar a decirles, oigan, pues qué clase de gente son ustedes, ¿no? Pero no sabemos en realidad, porque pues hay tantos vicios, Javier, hay tanta colusión entre el crimen organizado y el Estado que pues no sé qué vamos a encontrar. Sí, perdón, Carmen. No, ese es el tema, que vamos a encontrar qué es lo que va a surgir de estas fosas de Tetelcingo. Lo más importante por lo pronto es que las autoridades se han visto obligadas efectivamente a hacer estas diligencias que empezaron el día de hoy y que continuarán a partir de mañana a las 6 de la mañana. Después de la pausa, Javier, regresamos contigo, si me lo permites. Está en la línea telefónica Amalia Hernández, que es la tía de Oliver Wenceslao. Con ella hablaremos también en un instante más. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, entramos en la parte final de este programa, de este día donde iniciaron las labores de Tetelcingo con el hallazgo de un primer cuerpo ahí en Morelos, como hemos comentado esta noche con Javier Sicilia y con el fiscal Pérez Durón. En la línea telefónica se encuentra Amalia Hernández, que es la tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, este joven comerciante que fue asesinado y cuyo cuerpo fue identificado y finalmente encontrado en esta, que es una de las fosas de Tetelcingo. Amalia, gracias por tomar esta comunicación para CNN. Claramente, sin lo que ustedes hicieron, sin esta insistencia por encontrar y, bueno, por recuperar, mejor dicho, el cuerpo de Oliver Wenceslao, no estaría ocurriendo lo que a partir de hoy está ocurriendo, que es hacer las exhumaciones de estas fosas de Tetelcingo. ¿Cómo llegaron a este punto, Amalia? ¿Cómo ha sido este terrible transitar buscando justicia, buscando el cuerpo de Oliver Wenceslao? Hola, buenas noches. Pues lo que hemos vivido es algo aberrante, es algo de verdad vergonzoso, porque nosotros fuimos encaminados a la institución encargada de procurar la justicia y tal pareciera que fue la encargada de burlarse de todos nuestros esfuerzos de alcanzar esa justicia a la que estamos mencionando. Así es que el caminar, la situación de Oliver Wenceslao se dio desde el inicio de la primera carpeta que se inició, terminando efectivamente con la inhumación clandestina de Oliver, a pesar de estar debidamente identificado.
el tratar de recuperarlo, a pesar de que la Fiscalía nunca nos mencionó en qué panteón estaba Oliver sepultado, pero pues ya viendo todas las situaciones que la Fiscalía hacía, nosotros nos dimos a la tarea de investigar el panteón y llegar en el momento que la Fiscalía nos había dejado plantados, porque esa era la intención, que nadie se diera cuenta de ese lugar. Finalmente ocurrió la primera fase de esta diligencia y bueno, pues como decíamos, se encontró un primer cuerpo. ¿Qué tipo de expectativa, Amalia, tienen ustedes como familiares, como gente que ha empujado para que esto no quede ahí enterrado simplemente? ¿Qué esperan de todo esto? Lo que esperamos es que esto sea un parteaguas, un antes y un después, que el antes sea que todo lo que nosotros hemos vivido por buscar la procuración de justicia no sea lo que vivan miles de personas que andan buscando a sus seres queridos. Queremos que esto siente un precedente en la sociedad misma, en la justicia, que se castigue a los servidores públicos que se atrevieron a hacer esta situación tan vergonzosa y eso es más que nada procurar el que las cosas se hagan de mejor manera para que las personas que tengan el infortunio de vivir una situación como la nuestra no sean revictimizados nuevamente por una fiscalía que no entiende, no ha entendido bien cuál es la responsabilidad que tiene con todos los ciudadanos, con la sociedad misma. De acuerdo, Amalia, indudablemente que eso es lo fundamental, una de las cosas fundamentales. Se nos acaba el tiempo, Javier Sicilia, tenemos un minuto para cerrar. Dignificar a las víctimas, dignificar a aquellos que quedaron enterrados de esta manera en estas fosas de Tetelcingo. ¿Con qué cierras, Javier? 30 segundos. Antes de la dignificación, bueno, que ya empieza, está la verdad. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son? ¿Qué sucedió? A quién pertenecen esos cuerpos? Y pues esperemos que vayamos por buen camino y que sentemos un precedente de que sí se puede, si nos conjuntamos las instituciones y la sociedad civil y las víctimas, resolver el tema de las fosas y empezar a acercarse a resolver el problema de los desaparecidos. Gracias, Carmen. Ni más ni menos. Javier Sicilia, gracias por estar aquí como siempre. Un abrazo. Amalia Hernández, gracias, un abrazo y estaremos al pendiente. Buenas noches a los dos. Gracias. Gracias a usted que nos permitió acompañarles a los dos. Gracias. Gracias por estar aquí y desde luego, como dice Sicilia, dignificar y la verdad de lo que ocurrió y ocurre con Tetelcingo Morelos. Seguiremos en la historia. Gracias. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar esta noche en este programa. Bueno, pues un programa que vamos a dedicar para hablar de las fosas de Tetelcingo en Morelos. CNN ha hecho un recuento breve sobre esta historia, que es una historia que debe atrapar nuestra atención por muchas razones. La historia empieza a conocerse con mayor claridad a raíz de el hallazgo de una familia de que los restos de una persona, de un joven comerciante, estaban enterrados en una fosa clandestina u oficial, que es parte del debate que se está dando con respecto al tema de Tetelcingo. Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, comerciante y habitante del municipio de Cuautla, Morelos, fue privado de la libertad por un grupo de 7 hombres armados el 24 de mayo de 2014. Unos días después, su cadáver fue hallado en una barranca de la región, de donde fue sacado y llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense del Estado. Sus familiares identificaron plenamente el cuerpo del comerciante a través de sus huellas digitales y una prueba de genética, por lo que lo reclamaron para darle sepultura. Sin embargo, las autoridades de la Fiscalía Estatal pidieron que el cadáver permaneciera en el servicio forense con el fin de continuar con las investigaciones y llevar a cabo
el caso en un juzgado. En visitas constantes a la fiscalía, la madre de Oliver preguntaba a las autoridades sobre el avance de las investigaciones del homicidio de su hijo y sobre cuándo podrían entregarle el cuerpo. Finalmente le contamos, a través de este recuento que hace CNN, el 5 de diciembre de 2014, el subprocurador estatal José Manuel Serrano le informó que en marzo de ese mismo año el cadáver del joven comerciante había sido enviado a una fosa común. Indignados por este hecho, los familiares de Oliver exigieron la exhumación del cuerpo. Las autoridades mostraron resistencia para hacerlo, pero por presiones de la familia, peritos de la Procuraduría extrajeron el cadáver, descubriendo que en total, junto con el cuerpo del joven, en 2 fosas había 150 cuerpos enterrados. Nos dimos cuenta de todo esto porque para poder exhumar a Oliver, sacaron a todos porque él quedó en la parte de abajo de la fosa, dijo Concepción Hernández, madre del joven comerciante asesinado. Estamos en esta historia que ha dado un giro en estas últimas horas porque se han determinado diligencias para identificar precisamente estos cuerpos en estas fosas y se ha encontrado, se ha tenido el hallazgo del primer cuerpo según las informaciones del gobierno del estado de Morelos. Le hemos llamado al fiscal general del estado de Morelos, a Javier Pérez Durón, para hablar de Tetelcingo y de lo que está pasando con esto. Fiscal, que habríamos de llamar de alguna manera fosas clandestinas o fosas oficiales, o qué cosas son las fosas de Tetelcingo. Buenas noches, Javier, gracias por estar aquí en CNN, bienvenido. Estamos por enlazar la llamada con la tía de Oliver Wenceslao, Javier, pero bueno, al final de cuentas la explicación que acabas de escuchar, tiene que ver con que en todos lados hay fosas comunes, esos lugares a donde llegan los restos de las personas no reclamadas. Tendría, Javier, que ser el único caso, el de Oliver Wenceslao, de una persona sí reclamada que llegó a esa fosa, pero ciertamente no sabemos qué va a pasar con las identidades, esperemos que se logren con toda claridad, de 116 cuerpos, que ya no 150, como dijo el fiscal. ¿Qué dices, Javier? Vamos a verlo. Pues vamos a ver si son 116, 150, realmente se enterraron en condiciones ajenas a cualquier protocolo forense y sobre todo a las medidas internacionales. Y no estamos en Bruselas, estamos en México con 30,000 desaparecidos. Se está esperando a que la gente venga a reclamar, no, la obligación del Estado es subir eso a CODIS, a las bases de datos, para cruzar con los ADN de las 30,000 personas que están buscando a sus seres queridos. Entonces tratan esto como si el país estuviera en paz, como si fueran crímenes o como si fueran realidades o muertos de delito común o de tránsito, cuando en realidad no están transparentando nada, Carmen. Ese es el gran problema. Y si ves esa fosa, o sea, la indignidad con la que están enterrados como basura, o sea, ni siquiera supongamos que el fiscal tenga razón, ¿por qué los entierran así? ¿Por qué con ese desprecio? ¿Por qué no saben ni siquiera dónde están ubicadas las fosas? ¿No? Además es un panteón irregular, ¿no? Ahorita van a hacer unas fosas porque estuvimos presionando, ahí están ya dignas, pero tuvimos que llegar y tuvo que suceder lo que le sucedió a Oliver y a su familia para llegar a decirles, oigan, pues qué clase de gente son ustedes, ¿no? Pero pues no sabemos en realidad porque pues hay tantos vicios, Javier, hay tanta colusión entre el crimen organizado y el Estado que pues no sé qué vamos a encontrar. Sí, perdón, Carmen. No, ese es el tema, que vamos a encontrar qué es lo que va a surgir de estas fosas de Tetelcingo. Lo más importante por lo pronto es que las autoridades se han visto obligadas efectivamente a hacer estas diligencias que empezaron el día de hoy y que continuarán a partir de mañana a las 6 de la mañana. Después de la pausa, Javier, regresamos contigo, si me lo permites. Está en la línea telefónica Amalia Hernández, que es la tía de Oliver Wenceslao. Con ella hablaremos también en un instante más. Vamos a la pausa y regresamos.
Bueno, entramos en la parte final de este programa, de este día donde iniciaron las labores de Tetelcingo con el hallazgo de un primer cuerpo ahí en Morelos, como hemos comentado esta noche con Javier Sicilia y con el fiscal Pérez Durón. En la línea telefónica se encuentra Amalia Hernández, que es la tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, este joven comerciante que fue asesinado y cuyo cuerpo fue identificado y finalmente encontrado en esta, que es una de las fosas de Tetelcingo. Amalia, gracias por tomar esta comunicación para CNN. Claramente, sin lo que ustedes hicieron, sin esta insistencia por encontrar y, bueno, por recuperar, mejor dicho, el cuerpo de Oliver Wenceslao, no estaría ocurriendo lo que a partir de hoy está ocurriendo, que es hacer las exhumaciones de estas fosas de Tetelcingo. ¿Cómo llegaron a este punto, Amalia? ¿Cómo ha sido este terrible transitar buscando justicia, buscando el cuerpo de Oliver Wenceslao? Hola, buenas noches. Pues lo que hemos vivido es algo aberrante. Que tenemos muchos de que el Estado está coludido con el crimen organizado o es de una ineficiencia inaudita, ¿no? Pero lo grave es que ahí están el fiscal Pérez Durón, como dice, hay 116, hay un parte de la policía que dice que hay 150, pues vamos a ver quién tiene la razón. Esperemos que sea el fiscal. ¿Cuántos son? Tanto horror, pero bueno, yo no sé cómo se pueden equivocar en una cifra tan pequeña con 32 cuerpos que no aparecen. No sé cómo se les fueron 32 cuerpos cuando uno dice 150 y otro 116. Bueno, pues así está la cosa. Además, lo más perverso del tema, el 28 de marzo de 2012, el día que asesinaron a mi hijo, de los muchachos, tú te recuerdas, el día que nace el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, sí. El día en que el gobernador públicamente decreta por ley y lo hace público, que es el día estatal de la víctima, estaban enterrando esos cuerpos clandestinamente, que mientras no lo supimos fueron clandestinos, ¿no? Y las condiciones en las que están, la fiscalía misma, los peritos no sabían dónde están los cuerpos, se los pasamos rascando para darnos cuenta de que no estaban ahí, que estaban 4 metros hacia adelante. No tienen ni siquiera una idea de la ubicación, dónde están esos cuerpos. Entonces es realmente gravísimo y realmente es una actitud cínica, ¿no? Era para que hubiera renuncias. No hemos visto que se llame al fiscal Durantes, no es el responsable de este asunto, evidentemente no es el fiscal Pérez Durón, es el fiscal Durantes, pero el señor está como delegado de la PGR en Durango, debería de estar declarando aquí por esta atrocidad. Bueno, ahí hay una serie de irregularidades y ya hablarán con la madre de Oliver o con la tía de Oliver para ver incluso hasta falsificación de documentos. No estamos ante hechos aberrantes, graves, terribles que no pueden ser. No nos habían dicho que las fosas clandestinas las hacían los criminales, ahora resulta que también son las fiscalías, ¿no? Y tuvimos que hacer un calvario de 6 meses desde noviembre, la familia desde 2012, desde 2014, pues para llegar a este momento, ¿no? Porque la fiscalía y el gobierno se negaban a abrirlas, ¿no? Y a que colaborara, como es el derecho de las víctimas, a colaborar, a que colaborara la UAM, que lo habían elegido las víctimas. Tuvo incluso que venir una orden judicial para obligar a la fiscalía a que la UAM participara. Bueno, estamos ante hechos graves, muy, muy graves, que además con un cinismo y una toseta lo despachan. A las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana estábamos ya ahí, el fiscal no estaba, llegaron como a las 12, después de estar haciendo, dilatando el asunto de empezar ya la exhumación de estos cuerpos, y tampoco el secretario de gobierno, ¿no? como si esto no importara, de una inhumanidad y de un desprecio que espanta, ¿no? Fiscal Javier Pérez Durón, ¿tiene algo que decir respecto a lo que Javier Sicilia está comentando, entre otras cosas, esto último de haber llegado tantas horas después? ¿Qué sucedió y qué dice respecto, pues, a la existencia misma de estas fosas? ¿Cómo explica la Fiscalía, cómo explica el Estado de Morelos la existencia de estas fosas? Fiscal. Sí, Carlos. Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás, fiscal? Bien, gracias. Quiero comentarles que a mi llegada lo primero que
que habíamos acordado era transparentar todo este proceso. ¿De dónde se desprende que tenemos 116 cuerpos? Muy buenas noches, Carmen. Pues bueno, son unas fosas comunes que se encuentran en el panteón, como bien nos dicen, de Tingo, en el municipio de Morelos. Sí, bueno. Fosas, fiscal, ¿fosas clandestinas? ¿Son fosas clandestinas o son fosas oficiales o cómo se les llamará a estos lugares donde están 150 cuerpos, se calcula? Carmen, son 118 cuerpos que estaban en esta fosa común del Panteón de Tetelcingo. 118. Ahora sabemos que son 116 cuerpos que se encuentran dentro de esta fosa común del Panteón de Tetelcingo, los cuales están referenciados con carpetas de investigación derivados de distintos hechos. Ahora, sí, bueno, como dijimos, fiscal, la historia empezó a conocerse. Le comento que la historia empezó a conocerse públicamente a raíz de lo que pasó con el joven Oliver Wenceslao. De no haber la familia insistido en querer recuperar el cuerpo del joven comerciante, no hubieran sabido que ese cuerpo fue depositado en esa fosa. ¿Habrá pasado lo mismo con el resto? Carmen, la situación que tuvo, el hecho tan lamentable que tuvo Oliver, que fue depositado en esta fosa, se realizaron las diligencias pertinentes, como ustedes lo refieren, en el año 2014 para realizar la inhumación correspondiente y entregárselos a los familiares para darle cristiana sepultura. Los demás cuerpos que se encuentran en esta fosa son personas que estaban en el servicio médico forense de los años 2010, 2011 y 2012, y que por cuestiones de salud y que no lo reclamaron sus familiares, fueron depositados en esta fosa. Un primer cuerpo, fiscal, el que se encontró el día de hoy, ¿están esperando continuar las diligencias mañana muy temprano, tengo entendido? Sí, hoy estuvimos trabajando en el lugar, se ubicó, se estuvo rascando, están a 4 metros de distancia los cuerpos, se estuvo rascando la profundidad y ya se encontró el primer cuerpo. Los peritos, que son los especializados y que están manejando todo este procedimiento, tomaron la determinación de que el día de mañana se seguiría a las 6 de la mañana. Quiero comentarte que está trabajando con nosotros, con Fiscalía, está la Procuraduría General de la República, está la Policía Federal Científica, también nos está acompañando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Víctimas, nacional y estatal. Y tenemos también ahí el acompañamiento de la Universidad del Estado de Morelos. Bueno, pues creo que estamos frente a un asunto del que hemos hablado también con Javier Sicilia, fiscal. Si no tiene inconveniente, me gustaría escuchar a Javier, que está también en la línea telefónica, porque nos gustaría también seguir de cerca lo que pueda decir el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Si le parece, fiscal, entramos con Javier y nos mantenemos en línea con usted. ¿Le parece bien? Claro que sí, con gusto. Javier Sicilia, te saludo con gusto. Buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Bien, Carmen, me da mucho gusto escucharte. ¿Cómo estás? Aquí con este problema. Pues, Javier, con este tema del que hemos conversado contigo, las fosas de Tetelcingo, ¿qué significa esto, Javier? ¿Frente a qué estamos? Pues frente a actos aberrantes, terribles, que pues vuelven a poner el énfasis en esa larga Prenden de 2 informes periciales que rinde la Coordinación de Servicios Periciales. Y cuando la primera comparecencia que tuve, Carmen y Javier, ahí en el Congreso, se les informó a los diputados de todo este procedimiento que teníamos de las fosas de Tetelcingo, y en el cual también acreditábamos con las declaraciones de estos policías que decían que habían 150 cuerpos, que era falso, ¿no? Que los policías no habían contado los cuerpos, por tal motivo no sabían cuántos cuerpos había. Por eso es que nosotros manifestamos que en estas fosas hay 116 cuerpos. Ahora, por cuanto a la diligencia y el motivo de que yo llegué supuestamente tarde, quiero decirles que es una diligencia de carácter ministerial que le compete a la zona
de Cuautla, al fiscal regional de aquella zona, con los ministerios públicos que ya tenía de apoyo. Eso fue lo que se acordó. Quedamos que bueno, su servidor iba a llegar en otro momento, no era necesaria mi presencia para poder iniciar con estos trámites de la exhumación y la reinhumación que se tiene contemplada en el Panteón Jardines del Recuerdo. Tengo que hacer una pausa, fiscal. Le agradezco que esté en este programa. Javier Sicilia, déjenme hacer una pausa y volvemos en un instante. Bueno, regresamos en esta conversación, en este momento con Javier Pérez Durón, fiscal general del Estado de Morelos, y con Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Fiscal, sobre esta parte que le preguntaba hace un momento y que es fundamental, ¿cómo es que se explica la existencia de estas fosas? Porque tal como lo ha dicho Javier Sicilia, estamos en el entendido de que las fosas clandestinas, bueno, que sí, que han sido ampliamente mostradas en diferentes lugares de la República Mexicana, que hay una gran cantidad de este tipo de situaciones criminales. Bueno, uno no acaba de entender cómo puede ver estas fosas bajo una lógica oficial. Son fosas que se explican cómo por parte del gobierno de Morelos, cómo se explica que haya ahí restos humanos. Por lo pronto, uno que claramente llegó ahí indebidamente, como el de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández. ¿Qué explicación oficial hay al respecto, fiscal? Sí, Carmen, mira, por cuanto al asunto de Oliver, desde luego existen ya los procedimientos administrativos y también la responsabilidad penal de por qué fue depositado Oliver en esta fosa común cuando ya había sido reconocido, como bien lo dices, por su madre. De esto ya existen carpetas de investigación en contra de servidores públicos y de los demás cuerpos que se encuentran dentro de esta fosa. Quiero decirte que que es algo que se utiliza en todas las fiscalías y en todas las procuradurías de todas las entidades de la República, de personas que pierden la vida, hechos, puede ser de hechos de tránsito, hechos violentos, no violentos, y que no los reclaman nunca ningún familiar. Son personas que están en el servicio médico forense y que por cuestiones de salud pública se tienen que mandar a estas fosas comunes, que están ahora, esta fosa común que está dentro del Panteón de Tepelcingo, en el municipio de Cuautla, Morelos. Bueno, fiscal, seguiremos muy de cerca este tema. Vamos a dejar hasta aquí la conversación con usted, si me lo permite, porque vamos también a poder hablar esta noche con Amalia Hernández, que es la tía de Oliver Wenceslao, y queremos escuchar su voz si no tiene inconveniente. Estemos en contacto, fiscal. Le aprecio que me tome la llamada esta noche. Hasta la próxima. Gracias al fiscal general del Estado de Morelos. Y bueno, pues Javier Sicilia en la línea.